Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de CPZ Piensa en Ti. Como se los habíamos prometido en episodios pasados, en este episodio vamos a hablar de los protocolos de bioseguridad, de qué nos pasó, en qué nos descuidamos, por qué volvimos a ese nivel de contagios tan altos, si ya teníamos una normativa especial sobre el cuidado y la prevención sobre el contagio del COVID-19. Para esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, que es la ingeniera Carolina Valencia. Ella es la gerente de la línea de negocio de CPZ Development, que hace parte de nuestra compañía. Hola Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Arquitecto Cristian, buenas tardes, muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar en materia porque ya volvimos a nuestras oficinas después de la cuarentena, entonces estamos retomando muchas cosas. Vamos a entrar en materia con un tema muy importante y es, ¿qué nos pasó? ¿Por qué otra vez los picos? ¿Por qué este nivel de contagio tan alto? Si se supone que deberíamos haber tenido todos los protocolos y haber cuidado nuestra gente, haber tenido autocuidado, ¿qué fue lo que pasó desde tu perspectiva como HSEQ? A ver, ¿qué pasó? Nosotros tuvimos exceso de confianza. En el inicio de la pandemia los protocolos fueron implementados por muchas empresas, por muchas personas, y a medida que fue pasando, ya la gente como que no le puso tanto énfasis a esto. Entonces vemos en el centro comercial tomando la temperatura al señor de vigilancia y él ni siquiera se da cuenta qué temperatura, qué temperatura tuvo la persona, ni se hace un registro, no se hace un seguimiento. Ahorita con las fiestas de diciembre la gente se confió mucho, entonces ya los Nos picos habían descuidamos, bajado, todos nos descuidamos. Realmente nos se dejó descuidamos. de usar el Ya, tapabocas, se dejaron de hacer los protocolos en exacto, muchas empresas. De pronto las empresas en las sí. crisis pensaron que continuar con los protocolos iba a ser muy costoso y esto se volvió pues una pandemia. Nuevamente otra vez se volvió a repetir lo que estaba Sí, pasando en junio. realmente, y aún más fuerte, porque si vamos a ver, ahorita los contagios son muchísimos más altos que al principio. Entonces, en las fiestas hubo mucho desorden de la gente, ¿no? O tuvimos mucho desorden todos. Entonces ya íbamos a visitar a la abuelita, al papá, a los familiares, y no nos importaba. No pensamos que de pronto la persona que venía a visitarnos podría venir ya contagiada. Eso es lo que se está viendo reflejado ahorita con el pico. Ok, Carolina, háblanos específicamente cuáles son los protocolos generales, porque sabemos que, digamos, para la empresa de la construcción los protocolos son específicos y son muy especiales, porque además el gremio de la construcción es uno de los gremios que no puede hacer tanto teletrabajo como otras profesiones. Es decir, el obrero seguirá teniendo que ir a la obra a construir los apartamentos, las oficinas, todo, pero sí hay unos parámetros generales para las empresas en cuanto a bioseguridad. ¿Cuáles serían esas características de esos protocolos? A ver, los protocolos básicamente son lavado de manos al ingreso de todo lugar, sea construcción, sea una planta de textiles, sea cualquier tipo de actividad económica. El lavado de manos es importante antes de ingresar al lugar. Antes La de toma de ingresar. temperatura, sí, la toma de temperatura y registro. Es importante tener el registro. ¿Por qué? Porque así vamos a tener un consolidado donde nos va a mostrar si de pronto una persona tiene una temperatura fuera de los parámetros normales. Ok. El uso del tapabocas, no nos olvidemos que el uso del tapabocas es importantísimo. Y a diferencia de mucha gente, está equivocándose en el uso del tapabocas al llegar a cierto lugar. Porque cuando tú llegas a la empresa, llegas con el tapabocas con el que vienes en el transporte público, con el que sales de la casa, te quedas con el tapabocas todo el día y con ese mismo te vas. Entonces lo que estás haciendo es transportar un virus. El tapabocas debe tener un uso adecuado, ¿no? Recuerden que en los protocolos que se dice, tú llegas de tu casa al trabajo con un tapabocas, te lo retiras, lo guardas en una bolsa en tu bolsillo y te deben dar un tapabocas para tenerlo dentro del lugar de trabajo. Esto mismo lo podríamos aplicar en las casas, en centros comerciales, en todo lugar.
Igualmente cuando sales del lugar donde estás, te quitas el tapabocas que se está utilizando, lo desechas. Cuando son tapabocas desechables, preferiblemente romperlo para evitar que pues la Para evitar el gente que, reuso. exacto, y la gente que pues es un poquito corrupta, vuelvan y los cojan y los empaquen y no los vuelvan a vender. Sí, eso Botamos está el pasando, tapabocas eso está... y nos ponemos el tapabocas que teníamos ya guardado. Con ese nos vamos Bueno, para la casa. espérate porque eso es algo muy importante que le tenemos que repetir a la gente. Entonces, salgo de mi casa con un tapabocas, llego Sí, a mi empresa, me sí, quito mi tapabocas personal, lo sí, guardo y la empresa me tiene que entregar un tapabocas para poder estar en las instalaciones. sí, Cuando señor. termine mi jornada laboral, me quito ese tapabocas, si es desechable, lo rompo y lo desecho y me pongo Sí. el tapabocas que había guardado con el que había venido Con el desde que, mi casa. exactamente. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, hay mucha gente que está usando mal el tapabocas, no más en eso. Entonces, todo esto no es simplemente implementar un protocolo y exigir por exigir, hay que exigir dándose cuenta de que las cosas se estén haciendo bien. El lavado de manos, mucha gente llega, se moja las manos y ya, lavado de manos, no, el lavado de manos tiene que ser mínimo 30 segundos y lavarse bien las manos con abundante agua y abundante jabón. Lo mismo en el secado. La gente a veces utiliza toallas de tela y no es recomendable. En este tiempo no es recomendable. Lo recomendable es la toalla desechable y Ok, limpiar el grifo para cerrar la llave. Eso es básicamente eso. Ahora los tapetes de desinfección. Pues realmente esos tapetes de desinfección hay empresas que los están utilizando de una mal manera porque el tapete lo llenan de alcohol al inicio de la jornada y lo dejan ahí. Entonces, el alcohol es un químico que él se va evaporando, ¿no? Entonces, pues ya a la mitad de la mañana, pues ya no vamos a tener alcohol. Y sí vamos a estar generando contaminación y contaminación y contaminación en los zapatos. ok, muy Lo bien. Pero entonces recomendable es con el otro aspersor. tema, aparte del uso del tapabocas, es la desinfección de los zapatos, sea a través de Sí, estos tapetes que yo mismo me he dado la tarea de investigar y a veces ni le ponen alcohol, sino ni ponen les ponen simplemente alcohol y el ya, tapete para ponerlo para que piensen que se está cumpliendo que se está cumpliendo. con una norma. Sí, señor. Entonces, por eso es recomendable siempre con aspersión o las máquinas de desinfección que existen actualmente, ¿no? Que son muy útiles. Ok, Eh, perfecto. ¿Qué más? tenemos protocolos en el transporte público. Pues obviamente sabemos que el transporte público aquí o en cualquier lado pues es complicado de pronto decir uno voy a mantener la distancia. No la vamos a mantener, así nuestro gobierno diga que la vamos a mantener, no la vamos a mantener. Pero entonces en el transporte público debemos lo mismo, el tapabocas, tener su gel desinfectante, bajarse uno del transporte público, aplicarse la gel desinfectante en sus manos y ya. Hay Ok. mucha gente que utiliza guantes, ¿no? Guantes de látex. Tienen que tener en cuenta que el guantes puede ser un contaminante más si no lo saben utilizar, ¿no? O sea, la gente utiliza los guantes con el fin de no contagiarse, con el fin de no tocar las superficies con la De no mano, tocar, sí. pero si no se lo saben retirar, entonces todo lo que tocaste con el guante lo vas a pasar a tu mano, entonces hay que saber una técnica para poderse retirar los guantes. Ok, eso también es muy importante porque sí es verdad que muchas personas están usando guantes para dejar de tocar las superficies, pero lo mismo hago si no me los sé retirar. Hay algo muy importante que tenemos que resaltar y es acerca del gel antibacterial, porque realmente la eficiencia del gel antibacterial tiene que tener un porcentaje de alcohol, porque hay unos geles que se vendían, que incluso se venden ahorita, que son aromatizados y que eso huelen a maracuyá, a frutas tropicales, a lo que sea, pero realmente no cumplen el proceso de desinfección porque no tienen el porcentaje Del de alcohol. alcohol que debería tener. ¿El porcentaje de alcohol cuál es en el El, gel antibacterial? el porcentaje de alcohol viene siendo del 80-90%. Lo mejor que Ok. podemos hacer es comprar nuestro alcohol al 90% y hacer la mezcla con un poquito de glicerina. Así nos estamos evitando que nos estén vendiendo alcoholes que tienen más químicos
de los que pueden tener. En muchas veces, en ocasiones yo he entrado a sitios donde me aplico gel y eso parece realmente como si fuera un pegante. Y como un Entonces no pegante, se sabemos le queda uno pegado a las exactamente. manos. Entonces, aparte de lo que estamos viviendo de la pandemia, vamos a empezar a sufrir, y ya lo han dicho los médicos, que vamos a empezar a sufrir de algo que se llama una dermatitis, porque no sabemos qué realmente nos estamos aplicando. Nos estamos aplicando, por eso lo importante es uno también tener su propio gel. Ahora, Carolina, hay un tema muy importante y es que hay muchas personas asintomáticas. Entonces, este tema de la toma de temperatura se está volviendo como un cliché porque realmente no podemos detectar las personas asintomáticas, porque las personas Sí, asintomáticas no generan ni tos, ni secreción nada, nasal, ni absolutamente nada. fiebre. Entonces, estamos tomando la temperatura al ingreso, pero se está volviendo como simplemente, ay, si usted no tiene fiebre, entonces no tiene COVID. Fácil, exactamente. Por eso hablo yo de tener un registro, ¿no? Eh, un registro es como para llevar una estadística. En caso de que de pronto una persona me salga contagiada, pues entonces yo voy a empezar a hacer un cerco con el resto de personas. Sí, es claro y es cierto que hay gente asintomática que realmente la temperatura no le sube. De hecho, personas que tienen síntomas, la temperatura no le sube. He conocido casos en que la temperatura está bien y la persona tiene dificultad respiratoria. Entonces, pienso de manera personal que la temperatura no viene a ser como un relevante para decir si esta persona está contagiada. Aquí O lo sí darle importante, permiso de ingreso o no darle permiso exactamente, de ingreso, porque se está restringiendo si tiene más de 38 grados de temperatura, pero y si tiene 36,5 y lo dejan entrar, pero es está, asintomático y no cuida el uso del tapabocas, el uso del gel, el lavado de manos, todo ese tema, pues va a contagiar a todo el mundo. exactamente. En el área de la salud hay un dicho que actualmente yo lo aplico, que es para mí toda persona es potencialmente portadora del virus, ¿sí? Ok, Entonces yo no puedo estar segura de que de pronto mi compañero del trabajo está totalmente sano, siendo que hay personas que no sienten nada, o sea, no sienten ni siquiera la molestia en la garganta que siente una persona con una gripa. Entonces es ok. complicado, es bastante complicado. Aquí lo importante es que es cuidarnos todos, ¿no? Eh, ver que todo el mundo puede ser un portador del virus, desde el más pequeño hasta el más adulto, y cuidarnos, ¿no? Lo importante es el autocuidado para todos. Pienso que si todos tuviéramos la cultura de autocuidado, esto no hubiera llegado a pasar. Ok, pero ¿crees desde tu profesión que hizo falta educación ciudadana? Sí, realmente sí hizo falta educación ciudadana. Cuando empezó la pandemia, de hecho, en la empresa, en Grupo CPZ, nosotros en el momento de que nos vimos que se nos venía una emergencia sanitaria, aún no la habían declarado aquí en Colombia, nosotros quisimos ponernos como las pilas y empezar a implementar por lo menos el lavado de manos. ¿Sí? Ya después vinieron los protocolos, que fue lo que nos dijo la alcaldía que había que implementar, pero eso fue mucho después. Hace falta mucha educación a la ciudadanía. O sea, no basta con decir vamos a dar comparendos, si no estamos educando a la gente. Vemos que Bueno, pero nos dan ahora es importante entender que la educación no solo viene de la alcaldía o de los estamentos gubernamentales. viene Yo desde pienso la que también la casa. empresa privada tiene que tener una alta responsabilidad en la educación y en la cultura del autocuidado de sus colaboradores. Tú mencionas lo que pasó en Grupo CPZ y voy a contextualizar un poquito a la gente que nos está viendo. Nosotros cuando inició la pandemia estábamos en mitad de una obra muy importante que son las nuevas oficinas de Prosegur en Bogotá y esa obra tenía riesgo de colapso estructural, razón por la cual nosotros tuvimos que seguir trabajando a lo largo de la pandemia. Tú te pusiste a cargo de todo el tema de protocolos de bioseguridad y de la educación de los trabajadores. ¿Cuántos contagios tuvimos en esa obra? Realmente no tuvimos contagio en la obra. De hecho, nuestra obra tuvo un sello seguro.
Tuvimos visita de 3 entidades, que fue la alcaldía, Secretaría de Salud Y y la Secretaría de Gobierno. de Gobierno, Alcaldía y Hábitat. Eran los 3 entes. Nos visitaron y en la primera visita, que no suele suceder, tuvimos un sello seguro, precisamente por la implementación de protocolos de bioseguridad. Entonces Contagios, no aquí lo tuvimos contagios. importante que nos deja esta lección es que desde las empresas tenemos que generar un buen sistema de gestión, un buen sistema de protocolos, un buen sistema de educación y de cultura a nuestros colaboradores. Eso no lo puede hacer cualquier persona, eso no lo puedo hacer yo como dueño de la empresa, sino tiene que haber un especialista dentro de la empresa o un outsourcing que asesore a las empresas para poder desarrollar adecuadamente estos protocolos, porque es que es importante que tú le menciones a la gente que esto no es sencillo. Un protocolo, un sistema de gestión no es simplemente copiar y pegar y dejarlo ahí en el papel, sino esto tiene un proceso que es importante que todos tengamos en cuenta y lo ejecutemos. Sí, claro, llevar unos protocolos, hay mucha gente que dice, no, pues yo lo bajo de tal empresa y le cambio el nombre y ya. No es solamente eso, no es solamente cumplir con el papel, es saber cumplir con el papel, es llevarle la información a los trabajadores, a los colaboradores, y que los colaboradores entiendan y empiecen a generar esa cultura de autocuidado. Eso es educar al colaborador. Volviendo al caso de Prosegur, la población de la construcción, el colaborador de construcción es una persona que es difícil llegarle, ¿sí? Pero más sin embargo no tiene que buscar herramientas para poderle llegar, hablarles en su mismo idioma, darles ejemplos, reírse con ellos, hacerles la pausa activa dinámica, no simplemente pararse uno ahí a darles, hablarles y hablarles, porque eso no es manejar el personal. Hay que No, tener los uno que como sabemos, esa... los que manejamos el gremio de la construcción, sabemos que tal vez las personas más difíciles de educar son el personal de la personal construcción. de construcción. Hace educar a la gente a que usara el casco con el barbuquejo, eso fue un complejo. Todavía incluso se ven casos en que hay obreros que no lo usan y que No lo se usan, vuelve no un les problema. gusta. Entonces, Y sí es una población muy complicada y el sistema que se usó en esta obra en particular fue muy especial por eso, porque fue una población muy difícil a la que llegar y si se pudo llegar a esa población con un buen sistema de gestión, con un buen protocolo de bioseguridad, se puede llegar a cualquier tipo de población. sí, claro, y es hacerle el seguimiento, ¿no? Lo que yo les digo, no es simplemente tomar la temperatura y entre ya, no, es hacerle un seguimiento correcto de cómo está el personal, estar interactuando con ellos, estarles preguntando, oiga, ¿cómo está? ¿Su familia cómo está? ¿Alguno se ha sentido enfermo? Nosotros hacíamos encuestas o manejamos una encuesta digital donde les preguntábamos las condiciones de salud a ellos. Pero Incluso entonces, se les preguntaba de la familia, sí, cómo se claro, transportaban, cómo llegaban a su casa, cómo se sentía su familia, si habían síntomas, si no habían síntomas. Si mal no recuerdo, era como una encuesta de unas 15 preguntas que se le hacía a diario al sí, trabajador cada vez que entraba a la obra y eso lo subíamos a la nube, a un sistema que nosotros tenemos y hacíamos las estadísticas y podíamos llevar un registro que además no solo funcionaba en la pandemia, sino funcionaba para otras cosas. O sea, lo para otras cosas implementamos, que tenían los trabajadores. sí, y fue muy bueno y es una herramienta que nos sirvió mucho porque cuando la estadística nos decía, bueno, esta persona viene en transporte público, tenemos que hacerle un seguimiento, ¿no? O sea, los protocolos para esa persona tienen que ser así, 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 hay que educarlo cómo es el transporte público y cómo tiene que comportarse en él. Entonces es esto, es saber cómo hacer las cosas y las empresas pues que no hagan las cosas solamente por cumplir, por llenar un Exacto. requisito a lo que nos exige el gobierno, porque eso no es, igual que los sistemas de gestión. Hay muchas empresas que pagan plata porque les salgan un sistema de gestión y resulta que estas personas que los están haciendo simplemente copian y pegan. Uno tiene que tener ética y saber que cada empresa es diferente.
Cada Eso es muy necesidad es importante lo que tú diferente. estás mencionando, el tema de la ética. Afortunadamente nosotros en esta obra de Prosegur contamos con pues, el cliente que se apoderó mucho de la situación, Ujú, siendo una empresa española, pues ellos supieron de antemano qué era lo que estaba pasando con el tema de la pandemia, pero además fueron muy comprometidos con el seguimiento de la obra porque nos tocaba por proceso constructivo por lo menos terminar lo que estuviera afectando estructuralmente la obra. Ellos se pusieron la camiseta y todos nuestros contratistas que estuvieron también en las novenas, Infratec, Fabec, Casa Verde, Highlights, Canadian, todos hicieron un gran esfuerzo, no solo económico, sino con sus profesionales CISOs dentro de la obra liderados por ti, y fue, creo que eso lo que hizo que no tuviéramos un solo contagio, que tuviéramos el sello de obra segura, perdón, y que además los trabajadores se sintieran contentos, tranquilos y protegidos. Otra cosa que hicimos en esa obra fue el restaurante, ¿no? Porque ujú, el sí, tema de la señora. alimentación también comenzaba a ser un problema de transmisión del contagio. Cuéntanos de eso. Sí, claro, en el momento que nosotros estábamos ahí, pues obviamente la gente estaba afuera con sus negocios de comida, pero entonces dijimos un momento, o sea, este es un foco de contagio. ¿Por qué? Porque el señor que vende tintos, pues usa su tapabocas abajo de la nariz, no sabemos si se lavó las manos, obviamente no se las va a lavar porque no tiene dónde. Entonces, ¿qué podemos hacer? Junto con la gerencia, dijimos, pues vamos a montar aquí un casino, ¿sí? Vamos a mirar, a darle a la gente como la comodidad para que ellos se sientan bien y realmente sientan que los estamos cuidando. Implementamos un casino dentro de la obra, donde obviamente se manejó mucho lo que era lo de alimentación, el manejo de alimentos, las colaboradoras que estaban ahí estaban Y fue cumpliendo una con de su las cosas que protocolo. resaltó la Secretaría de Sí, Salud en esa visita, era que nosotros hubiéramos implementado más que un casino, era un restaurante, porque nosotros restaurante. le prohibimos la entrada a cualquier personal de cualquier alimento, de cualquier ollita, de cualquier cubierto, de Ujú, cualquier... Nadie podía entrar tras comida nada. a la obra, todo se hacía y se cocinaba, desayuno, onces, almuerzos, onces, y cuando trasnochaban también tenían su alimentación hecha dentro de la obra, cumpliendo todos los protocolos. Eso fue algo que Sí, también claro. resaltó la Secretaría de Salud. Y por ejemplo, en el restaurante también habían protocolos, ¿no? Entonces eran protocolos de desinfección de alimentos, que eso lo teníamos que tener en cuenta. Protocolo de las áreas, porque manejábamos una área bastante grande, pero sin embargo, pues siempre se hacía la desinfección de estas áreas antes de empezar como el funcionamiento del restaurante y después de que terminaba el funcionamiento. Igual también se cuidó mucho el distanciamiento entre las personas que estaban ahí, pues consumiendo. Entonces Ok. fue todo esto lo que nos llevó a que los trabajadores de nosotros, de esta obra, sintieran como esa Seguridad y calidez, esa protección exacta, como que esa los protección por parte de acogimos. nosotros. Mm. Bueno, de todas maneras, en las obras que CPZ sigue haciendo, que nosotros seguimos en construcción en otras empresas, seguimos con los protocolos, seguimos Bueno, con todo este sistema de gestión que tú has montado. Cuéntanos un tema muy importante, y es que el tema de la pandemia ahora se tiene que integrar a los sistemas de gestión de salud y seguridad en el sí. trabajo, si no estoy Sí, mal. claro. En el momento de que nos declararon una emergencia sanitaria, nuestro sistema de gestión cambió. Desde la De matriz de todas las servicios empresas, es de todas importante las aclarar, o sea, empresas. esto es para O todas sea, las yo empresas. hablo de nuestro sistema de gestión porque siento que todos los que trabajamos en seguridad industrial somos uno. Ok. Entonces, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo cambiaron. ¿Por qué? Porque en el momento de que ingresó de que nos declararon una emergencia sanitaria ahí ya tuvimos un riesgo.
y un riesgo que no lo podemos eliminar. Entonces, ahí tenemos que empezar a controlarlo. Entonces, más de una persona me decía al inicio, pero yo tengo que incluir el virus dentro de mi matriz de peligros. Claro que la tiene que incluir. ¿Por qué? Porque es un Claro. riesgo que tenemos latente, es un riesgo que tenemos ahí y nosotros tenemos los controles, pero no lo podemos eliminar. O sea, podemos mitigarlo, ¿sí? Pero es complicado, es complicado. Nuestro sistema de gestión cambió en toda su estructura. Entonces cambió en nuestra normatividad, nos incluyeron más normas, la matriz de peligros, pues ya teníamos que incluirle el COVID, ya la matriz de elementos de protección personal ya no solamente es el casco, las botas, las gafas, sino ya teníamos que incluir los protectores respiratorios, todo, hubo una gestión del cambio bastante grande, ¿no? Bastante Entonces grande, sí. Bueno, fue como un revuelco ahí en el sistema de gestión de seguridad y salud. Aparte que ya no solamente no es solamente el sistema de gestión, sino el trabajo de nosotros. Recuerden que claro. nosotros, pues, el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo es eso, cuidar la salud de nuestros trabajadores. No solamente que se nos caigan y se nos accidenten, sino que no se nos enfermen. Y prevenir, Y sobre prevenir. todo prevenir, antes que pase cualquier cosa, antes que pase cualquier caída, La accidente, prevención. enfermedad, contagio, lo que sea. Carolina, el tiempo es muy corto, ya se nos ha pasado el tiempo, pero vamos a repetir el live contigo esta semana porque quiero que hablemos específicamente de los protocolos en las empresas de construcción, porque es tal vez de los que más impacta a la población. Entonces, a Bien. una población muy vulnerable, hemos visto que mucha población venezolana ha entrado al gremio de la construcción y además estamos viendo por noticias de Camacol, Camacol, no Caracol, sino Camacol, que la construcción de viviendas se va a disparar en el año 2021, que en el 2020 subió bastante. Eso quiere decir que el gremio de la construcción va a ser muy importante y va a ser vital en la reactivación económica. Así que vamos a tener un episodio único sobre el tema de la protección y los protocolos de bioseguridad en las empresas de construcción. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, arquitecto, por la invitación. Y pues nada, seguimos con más episodios en CPZ-T, les seguimos recordando uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento de 2 metros y lavado constante de manos. Obviamente todo esto de los sistemas de gestión, de development, que lo que estamos haciendo es protocolos de bioseguridad, cabinas de desinfección, todo lo que nos ha hablado Carolina, información en la página de internet, en la página de Facebook. Y recuerden que ninguna inversión es poca frente al cuidado de nuestros trabajadores. Los Trabajador. esperamos en un próximo episodio de CPZ Piensa en Ti. Nos vemos.